Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Estamos de nuevo encontrándonos en esta clase virtual de epistemología y lógica. He decidido filmar el video porque bueno, está bueno de que nos encontremos a través de la imagen y de la escucha, ¿no? Este, em, y está bueno también variar, digamos, ¿no? De vez en cuando la manera de tener clases, ¿no? Em, La semana pasada habíamos planteado ya una pequeña introducción hacia el saber filosófico en relación a la ciencia, ¿no? Es decir, a la filosofía de la ciencia, ¿no? Y habíamos dicho de que íbamos a entrar por diferentes caminos, primero eh, pensando sobre las características de la ciencia, luego sobre las distintas miradas sobre la misma. Íbamos a ver también el tema de los métodos, el tema de las teorías, de las hipótesis, etcétera, que hacen, digamos, a un conocimiento que hoy por hoy consideramos como científico. Sin embargo, bueno, he pensado de que podamos, antes de ingresar a la filosofía de la ciencia propiamente dicha, cerrar, digamos, a esto que hemos visto durante este tiempo, que es la filosofía de la tecnología, con la lectura crítica y analítica de un texto de un filósofo muy conocido dentro de la filosofía de la tecnología, tal como Herbert Marcuse, ¿no? Herbert Marcuse, bueno, es un filósofo de nacionalidad alemana, también norteamericana, ¿no? Eh, Originario de los pueblos judíos, ¿no? Por esa razón, durante la Segunda Guerra Mundial, él obtiene la nacionalidad alemana y formaba parte, digamos, de un grupo de pensadores del siglo pasado llamada, o que se hacían llamar, la Escuela de Frankfurt, ¿no? La Escuela de Frankfurt era, digamos, como una asociación o un grupo de estudiosos que venían de distintas ramas, de distintas especialidades, como la psicología, la sociología, la filosofía, etcétera, que se encontraban para poder analizar y estudiar determinados fenómenos desde la mirada crítica provenientes de estas ciencias particulares, ¿no? En el caso de Herbert Marcuse, Marcuse era un sociólogo muy importante, ¿no? Él escribe un texto llamado El hombre unidimensional. Y en este texto lo que hace él es realizar un análisis crítico de eh, la tecnología en las sociedades industrializadas. ¿Mm? Deben saber que el método que utilizaban los integrantes de esta asociación, de esta escuela, era el método de la teoría crítica, ¿no? Este método que buscaba, buscaba el análisis de los fenómenos sociales, digamos, a partir de la crítica, y procurando, digamos, una mirada no desde el deber ser, sino desde el cómo no debería ser. A ver, como para que entendamos un poquitito, comprendamos un poquitito más la teoría crítica. Este método, por ejemplo, va a analizar el fenómeno televisivo no desde el cómo debería ser la televisión, ¿m? Sino como el artefacto tecnológico que no debería ser. Y esto es muy importante comprender porque lo que hacen estos es justamente estudiar los fenómenos sociales no para llevarnos a una crítica meramente abstracta, sino hacia una crítica contextualizada. ¿Mm? El no debería ser implica un análisis del contexto en donde se ubica la tecnología, ¿no? Entonces, en la televisión, en este caso, siguiendo con el ejemplo,
desde la escuela de Frankfurt, va a ser estudiada desde su contexto, desde una mirada particular, o va a tener en cuenta la mirada particular del investigador, la realidad sociopolítica, la realidad cultural, la realidad técnica, etcétera. Todos aquellos fenómenos que la intervienen y la hacen ser como tecnología televisiva, ¿no? Entonces, Marcuse, ¿qué es lo que hace? Aplica este método, el método de la teoría crítica, ¿sí?, en la tecnología. ¿Mm? Y lo primero que va a sostener en el texto que ustedes van a leer, que en realidad no van a leer un texto, sino que van a leer un poco menos de un capítulo, algunas páginas nada más. Lo primero que va a decir Herbert Marcuse en ese texto es que necesariamente la tecnología tiene que ser considerada como un espacio para la liberación humana. Es un espacio de liberación y no de una libertad decisional únicamente, sino una libertad que tiene que ver también con el aspecto económico y el aspecto intelectual. Entonces, la filosofía de la tecnología planteada por Herbert Marcuse nos va a decir necesariamente que toda tecnología o todo artefacto tecnológico es un espacio para que el hombre viva en la libertad de pensamiento, en la libertad económica y en la libertad de decisión. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Marcuse dice de que los diferentes poderes que hacen a la sociedad, poderes políticos, intervienen dentro o en el uso de la razón tecnológica, de la razón técnica o de la tecnología, y le dan una determinada forma. Una forma que sirve, digamos, a los intereses de este poder político. Entonces, va a decir Marcuse, la tecnología no es algo malo, es algo bueno que nos debería, o que debería, que tiene un espacio de liberación, pero lo que sucede es que, de alguna manera, la intervienen de tal forma que pueda responder en su uso a determinados intereses propugnados por algunos sectores. Entonces, la tecnología empieza, dice Marcuse, en estas sociedades industrializadas, empieza a funcionar como herramienta que va a cumplir con los objetivos de estos sectores. Al ser utilizada de esta manera, Marcuse va a decir de que en las sociedades industrializadas la tecnología no va a ser otra cosa que una colaboradora de la construcción de sistemas totalitarios. Sepan ustedes que los sistemas totalitarios, desde el punto de vista marcusiano, no va a ser entendido solamente como una organización sociopolítica, sino también como aquella organización o aquel aparato técnico que busca la supresión de las libertades de los hombres y encamina, digamos, a la libertad del hombre hacia la alienación, ¿no? Entonces, un sistema totalitario para Herbert Marcuse no va a ser solamente un sistema dictatorial, un sistema organizado políticamente, sino que también va a tener que ver con una organización tecnológica y técnica que hace que el hombre viva como un alienado. Es por esto que él va a decir, bueno, la tecnología hoy por hoy en los estados industrializados colaboran necesariamente con la proliferación de sistemas totalitarios. ¿Cómo lo hace? Y Herbert Marcuse va a decir que se va a valer de dos cuestiones. Por un lado, la manipulación de las necesidades, y por otro lado, a través de la creación de otras necesidades. Marcuse entiende dos tipos de necesidades: las necesidades verdaderas y las necesidades falsas. Las verdaderas son aquellas que son propias para la vida del hombre, como el comer, el beber,
el de tener una habitación, etcétera, ¿no? Mientras que las falsas son aquellas necesidades que han sido manipuladas o generadas por el aparato tecnológico a fin de que nosotros encontremos o el ciudadano encuentre en ellas un estilo de vida o una existencia superflua. Un sentido de vida, un sinsentido de la vida. Entonces dice Marcuse, la generación o la creación de necesidades falsas nos va a hacer creer, por ejemplo, de que para ser feliz es necesario tener la última tecnología, las últimas zapatillas, ir a comer a determinados patios de comida, utilizar una determinada marca de ropa, viajar a determinados países como para decir esto es, digamos, lo que hace a mi felicidad. Entonces, ¿qué dice Marcuse? El hombre empieza a partir de esta manipulación de las necesidades, el hombre empieza a generar, digamos, condicionamientos de alienación. Entonces, trabaja para poder complacer esas necesidades falsas que han sido generadas por el artefacto tecnológico. Les doy un ejemplo. La televisión, por ejemplo, nos rodea de propaganda sobre el consumo de alcohol. Y siempre presentan lo mismo, la misma temática. Un grupo de jóvenes que se encuentran, que bailan, que al parecer son felices porque ríen en todo momento y que mientras están en ese ámbito tienen que tomar, ¿no? Tienen que consumir el alcohol. Entonces después te ponen en esa propaganda televisiva una frase como Quilmes, el sabor del encuentro, ¿no? Como diciéndote de que para encontrarte con otros es necesario, y si la querés pasar bien, es necesario de que consumas bebidas alcohólicas, en este caso una cerveza, ¿no? Con una marca particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos reunimos con los amigos no puede faltar la cerveza, por ejemplo. Entonces, utilizamos nuestro dinero, utilizamos nuestro tiempo, utilizamos nuestros encuentros como para poder consumir, en este caso, cerveza. Porque se nos ha enseñado desde pequeño de que con los amigos, si querés disfrutar, lo único que podés hacer es tomarte una birra, digamos, ¿no? No podés disfrutar desde otras maneras, ¿no? O nos han hecho creer de que la ropa que podemos encontrar en algunos negocios del shopping o algunas marcas de indumentaria son necesarias para nuestra vida, ¿no? No así otras marcas que por ahí no tienen espacio publicitario, ¿no? Entonces, la tecnología, en este caso, a partir de la producción publicitaria, lo que hace es empezar a manejar nuestras libertades a partir de la implantación de ciertas ideas que nos llevan al consumo de los productos publicitados, ¿no? Marcuse va a decir en algún momento que el obrero salga a comer en la misma casa de comida que el patrón, no significa que ambos tengan la libertad de hacerlo, que tanto el obrero como el patrón tengan la libertad de hacerlo. Significa de que ambos están dentro de un sistema totalitario que los lleva o los encamina a consumir solo en ese patio de comida. Entonces ustedes pueden, a mí me pareció importante que nosotros podamos mirar, leer este texto, ya que podemos revisarnos, ¿no? Revisarnos a nosotros mismos y así poder mirar nuestras prácticas, ¿no? Si nosotros estamos cayendo en
sistema totalitario generado por las instituciones tecnológicas, o si realmente somos una entidad libre a tal punto de poder, qué sé yo, de consumir cuestiones que hacen a la vida básica, ¿no? Por último, Marcuse va a sostener que a partir de esta administración tecnológica, el aparato o el sistema totalitario no solo nos va a llevar a consumir determinados productos o hacer de nuestra existencia una dependencia de o hacia determinados productos, sino que va a generar lo que él va a llamar el hombre unidimensional. Es decir, este hombre que ha perdido la capacidad de pensar, de administrar económicamente sus bienes, e incluso dice, ha perdido la capacidad hasta de elegir libremente sobre su diversión. Y lo único que hace es seguir adelante, digamos, con el cumplimiento de estas necesidades falsas generadas por el aparato tecnológico. Entonces el hombre unidimensional carece de identidad, carece de pensamiento, carece de libertad económica, y lo único que hace es, por ejemplo, laburar para comprarse unas zapatillas New Balance, porque si no tiene las zapatillas New Balance, no forma parte de este sistema, y para formar parte de este sistema hay que suplir con algunos condicionamientos de consumo, ¿no? O generan un hombre que lo único que hace es laburar para que en los meses de enero, febrero, etcétera, pueda tener unas vacaciones desde el consumo. Es decir, claro, son vacaciones si viajo a Venecia, si viajo a España, a Brasil, etcétera. Pero si voy acá, qué sé yo, a una casa de campo, no son vacaciones, porque nos han hecho creer que las únicas prácticas que merecen ser llamadas con el prefijo vacaciones son aquellas que se dan en el Caribe o en Disney o qué sé yo, ¿no? Nos han hecho creer esto, ¿no? Y entonces, si no hay esa condición o esa cumplimentación, no es posible concebir ese tiempo como algo vacacional. Bueno, ustedes, con esto yo ya cierro la clase, no quiero hacer un video largo tampoco. La tarea que van a tener va a consistir en la realización de 3 puntitos. El primer punto va a ser una interpretación de alguna cita de Herbert Marcuse, que yo se los voy a colocar ahora a través del Classroom. El segundo punto va a consistir en la ejemplificación. Van a tener que buscar ejemplos de sistemas totalitarios devenidos de aparatos tecnológicos o de actitudes del hombre unidimensional. Y la cuarta o el tercer puntito va a consistir en realizar una crítica a la lectura realizada del texto de Herbert Marcuse, tomando posición, ¿no? Tomando posición y tal vez incluso sugiriendo algunas salidas respecto de estos sistemas totalitarios que buscan manejar nuestras libertades. Eso va a ser todo durante esta semana. Les recuerdo que aquellos que todavía no están al día pueden hacerlo. Que escriban su ensayo filosófico, a los que les falta. Y bueno, eso. Les dejo un enorme abrazo, un enorme cariño. Y bueno, estamos en contacto. Los quiero, chicos.